Estimado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la Comisión de Constitución. Damos la bienvenida al señor subsecretario de Justicia. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia de discusión inmediata para el proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Esta discusión inmediata es para el proyecto que tenemos mañana en tabla, que ya nos queda muy poquito para despacharlo. Tenemos oficio de la Corporación, en virtud del cual se comunica que se remite a esta comisión el proyecto de ley que establece restricciones y provisiones para la protección de los cielos en áreas aptas para la observación astronómica. Inicialmente había sido asignado a Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, y es protección de los cielos en áreas aptas para la observación astronómica, que era de Medio Ambiente, pero asignado originalmente a Medio Ambiente y lo mandaron para acá. No sé si los diputados han escuchado la polémica que hay usted es de la zona, diputado, ¿no? Donde está el observatorio y hay un proyecto de energía al lado que ilumina y no deja la observación astronómica. Diputado Mulet. Efectivamente, presidente. No es mi región, pero es la del lado, presidente. Efectivamente, el proyecto es bien interesante, porque hay una polémica bastante mayor. Toda la comunidad científica de Chile en general, transversalmente, está a favor de mantener el cielo prístino, claro, en general. Eso es muy transversal políticamente incluso. En el fondo, la comunidad científica contra una actividad económica, diría yo, la polémica. Perdón, don Pato, siga nomás. Gracias, presidente. Tenemos oficio también de la corporación, en virtud del cual se remite a esta comisión y a la Comisión de Hacienda en lo que corresponda el proyecto de ley que modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades disciplinarias de la Contraloría General de la República, una vez que sea informado por la Comisión de Gobierno Interior. O sea, serían 3 comisiones acá. Después tenemos el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para imponer a las autoridades y funcionarios que indica la obligación de afiliarse al sistema de salud estatal. Proyecto que iniciaba moción que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a las facultades y responsabilidad que conlleva la profesión de abogado. Proyecto iniciado moción que modifica la Carta Fundamental para ampliar el plazo de detención del imputado tratándose de crímenes cometidos en el marco de una asociación criminal. Proyecto iniciado en moción que aumenta las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para eximir el pago del impuesto territorial a personas mayores de 65 años de edad en las condiciones que indica. Se han recibido los siguientes reemplazos para la sesión de hoy. Tenemos a don Jaime Muller reemplazando a la diputada doña Carol Cariola, diputada doña Ana María Bravo, reemplazando al diputado Marcos Silavaca por esta sesión, y la diputada doña Joana Pérez reemplazando al diputado Miguel Ángel Calisto para esta sesión. Hay pareos, el diputado don Andrés Longton con el diputado don Raúl Leiva para la sesión de hoy. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excusa al señor ministro por no asistir por tope de agenda, confirmando la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, acompañado de Gabriela Peña, asesora, y los abogados de la edición jurídica, doña Flora Benazul y don Francisco Molina. Correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público por el cual se confirma la asistencia de doña Mónica Naranjo, directora ejecutiva nacional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, también de doña Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, y don Gonzalo Droguet, profesional de la División de Estudios. Por su parte, doña Macarena Pino Lorca, presidenta de FREMSEM, confirma la asistencia en forma telemática, y se confirma la asistencia en forma telemática también como oyente, como en el caso anterior, de don Luis Herrera, fiscal director de Asuntos Legislativos de la Asociación Nacional de Fiscales. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Aparte de esos reemplazos, ¿no hay ningún otro en el correo electrónico de la comisión? Espero que no. Espero que no haya llegado uno. Perfecto. ¿Puede revisar la bandeja de entrada por última vez? Antes de...
Damos la bienvenida al señor subsecretario de Justicia. Al final lo estamos haciendo, puntos varios por un acuerdo. No está la IVA, de hecho. Lo tomamos el otro día el acuerdo, por los invitados y para empezar más rápido. Señor subsecretario, si puede acompañarnos con quien usted estime de su equipo. Está la Fiscalía Nacional también, como es habitual. Como saben, estamos en segundo trámite constitucional en este proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que está con urgencia suma. Y dado que ayer este Congreso despachó la Fiscalía Supraterritorial, que ya es ley, habíamos conversado en una sesión anterior respecto a todas las coincidencias que tienen estos dos proyectos, incluso algunos artículos que se repiten en las atribuciones. Entonces tenía la subsecretaría una propuesta sobre esos artículos que se repiten o son coincidentes con la Fiscalía Supraterritorial. Creo que es una buena noticia que haya sido despachado a ley ayer. Una lástima, claro, que el Ejecutivo lo haya llevado al Tribunal Constitucional una parte y otra parte para veto, ¿cierto? Así fue anunciado por la prensa hoy día, por lo menos. Es muy necesaria esa herramienta, la necesitamos rápido, subsecretario, y ojalá la tuviéramos. No solo hablo por la Fiscalía acá, sino que por todos los chilenos que necesitamos esa Fiscalía Supraterritorial funcionando rápido. Entonces lo que se pueda demorar el TC o lo que se pueda demorar el gobierno en vetar es tiempo que le estamos regalando al crimen organizado. Subsecretario, sobre lo primero, una propuesta del Ejecutivo respecto a las cosas en que este proyecto de Fiscalía Supraterritorial se topan con el de fortalecimiento. Efectivamente, señor presidente, por su intermedio, conversamos con la Secretaría la idea, que someto a consideración suya, por cierto, y de la Comisión, de que pudiéramos en aquellos artículos donde coinciden el proyecto de ley recién aprobado de Fiscalía Supraterritorial con el que estamos revisando de fortalecimiento, postergar su discusión de manera tal de darnos tiempo para que en conjunto con aquella indicación que debemos, que es una indicación que se está trabajando con la SECPRES en este momento, el artículo 20, podamos también revisar si es necesario indicar para resolver algún tipo de inconsistencia entre este proyecto que se está tramitando acá y aquel que ha sido aprobado. Ofrezco la palabra sobre esa propuesta en las cosas en que se topan los dos proyectos, que podamos dejarlos para el final. Diputada Giles. Sí, presidente, aprovecho de preguntarle por su intermedio al señor secretario si en la cuenta venía el informe respecto de las comparaciones, respecto a las asignaciones, los dos documentos que mencionó acá el presidente del Senado y que usted hizo una petición muy adecuada respecto de que los tuviéramos a la vista, porque hay versiones de prensa, incluido del propio supuesto firmante fiscal del Senado, de que no sería como se nos dijo acá. Norero. Claro. Sí. De que él no firmó un segundo documento, lo cual sería bien grave que haya venido el presidente del Senado aquí a sostener una situación que claramente tenemos que aclarar. Y aprovecho también de decirle, presidente, que espero que no me obligue a volver a censurarlo si por una semana más no vuelve a poner ese proyecto en tabla. Respecto de la discusión en comento, yo no estoy de acuerdo con que sigamos en esta situación de dilación en que nos ha puesto el gobierno, completamente innecesaria y además antirreglamentaria. Yo creo que los proyectos deben tramitarse en el orden correspondiente y por lo menos yo no doy espacio a que pudiéramos hacer lo que usted incluso indica, que es comparar si esto pudiera ser ir hacia el final. A mí me parece que no, que tenemos que verlo, tendríamos que haberlo visto cuando corresponde y tenemos que verlo hoy. Si no está la indicación presentada, qué pena. Señor secretario, ¿habrían llegado los dos informes que le pedimos al Senado respecto a los documentos firmados por el señor Norero? Señor presidente, efectivamente la comisión en sesiones pasadas acordó solicitar al Senado algunos documentos, justamente documentos que fueron, digamos, a los cuales se refirieron las personas que vinieron en esa oportunidad.
señor secretario general del Senado, el señor presidente del Senado incluso. Bueno, en esa oportunidad se mencionaron algunos documentos y la comisión acordó solicitarlos, que eran básicamente un informe original que había suscrito el fiscal del Senado. Luego hay un segundo oficio, que ese segundo oficio en realidad es un oficio de informe que el Senado remite al Ministerio Público, en el cual explica la forma en que se ha hecho y se ha asignado los recursos como para pagar esas dietas correspondientes a los expresidentes de la República, y también se solicitó eso a mayor abundamiento. En todo caso, fue copia de las actas de la Comisión de Régimen Interior en las cuales se discutieron estos temas, pero todavía no lo hemos recibido, pero eso fue lo que se pidió en su oportunidad y conforme a lo acordado por la comisión. Diputada Giles. Sí, señor presidente, yo quiero que quede claro y que quede en acta que aquí lo que vino a hacer por iniciativa propia el presidente del Senado, que les recuerdo a todos los que no estaban, que no fue invitado a esta comisión, sino que se presentó él por iniciativa propia, en un hecho, por lo demás, presidente, inédito, porque desde que yo estoy aquí hace 8 años, jamás habíamos tenido la visita, ni menos por iniciativa propia, del presidente del Senado. Esa es la magnitud, probablemente, del problema que ha generado que no se sepa hasta ahora si las asignaciones entregadas a los expresidentes durante varios años tienen asidero legal o constitucional. Vinieron justamente en esa discusión acá los secretarios generales de la Cámara y del Senado, y se presentó en la condición que estoy recordando el presidente del Senado, quien sostuvo con toda claridad que existía un primer informe del señor Norero, ¿ya?, y que existía un segundo, que decía que no había asidero constitucional ni legal, el señor fiscal del Senado, no cualquier persona que iba pasando, y luego sostuvo que ese problema ya no existía, puesto que posteriormente el mismo señor Norero había firmado otro informe en que contradecía el mismo lo dicho por el primer informe. Con muy buen criterio, el señor presidente de esta comisión, y también a petición mía y de algunos de nosotros, determinó y pidió el acuerdo para que pidiéramos esos 2 informes, que no son cualquier informe, que no son las actas a mayor abundamiento, que pudieran o no interesar. Lo que pidió el presidente y lo que acordó esta comisión es que llegarían acá un primer informe del señor fiscal del Senado en que sostiene que no haya asidero legal ni constitucional para las asignaciones que han recibido durante muchos años los expresidentes de la República, y luego, según sostuvo el presidente del Senado aquí mismo en sesión, ya otro documento en que el señor Norero dice exactamente lo contrario, firmado por el señor Norero según la versión del presidente del Senado. Esos y no otros son los documentos que hemos solicitado. No veo cuál es la demora, señor presidente, porque son documentos que no son secretos, que no habría ninguna razón, y por lo tanto, señor presidente, le ruego que usted utilice los mecanismos necesarios para que tengamos a la vista, luego de 1 semana y media, no están, qué raro, a la brevedad, esos 2 documentos. No nos van a llegar otros documentos que no son esos. Porque si llegaran otros, tendríamos, por ejemplo, a mi juicio, que citar, esta vez invitar al presidente del Senado a que venga a explicar por qué dijo algo que no era, en el supuesto de que eso sea así. Muchas gracias, diputada. Yo le escribí al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, pidiéndole que los mandara a la brevedad posible. Pasamos entonces al punto en discusión y quería preguntarle si hay algún otro diputado o diputada que tenga una opinión respecto de estos artículos del proyecto de fortalecimiento que son similares o iguales al proyecto de
supraterritorial, Fiscalía Supraterritorial, y el Ejecutivo nos dice, mire, como hay iguales, no tengo la indicación acá, votémoslos al final. La diputada Giles dice, no, votémoslos en el orden que corresponde, todavía queda trámite legislativo. Entonces, ¿alguna opinión sobre eso? Sí, comparto. Vamos en el orden que estamos, diputada Giles. Solo con el objeto, voy a decirlo claramente, de informar al diputado Mulet, que no estuvo en esa discusión, por su intermedio, señor presidente, me gustaría decir que se refiere, o sea, que estaríamos nosotros esperando una legislación que está en curso, que salió del Senado, que en una parte se refiere a esto, pero que además todavía no está, entiendo, en... Se fue al TC. Claro, No está ¿ya? vigente. Claro, no está vigente. Entonces, además, adicionalmente a que el argumento de que las cosas tienen que tramitarse en el orden, a mí me parece absolutamente inoficioso, se dice en estos casos, estar esperando que una cuestión salga del TC, nosotros que estamos en la tramitación de un proyecto, o sea, no al lugar. Sigamos entonces con la tramitación y cada vez que haya norma idéntica, similar, subsecretario, usted nos va avisando para tenerlo presente. Señor secretario, ¿en qué página del comparado quedamos? Sí. Gracias, señor presidente. Lo último que votamos nosotros fue el artículo 50, número 4, justamente una de las disposiciones que íbamos a tener que adecuar a la ley que incorpora la subsecretaría, la Fiscalía Supraterritorial a la Ley Orgánica del Ministerio Público. La siguiente está, por lo tanto, correspondería la página 28 del comparado, la columna del medio, señor presidente. Hay el numeral 10 del proyecto, aprobado en primer trámite constitucional, establece algunas modificaciones al artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y voy a leer el artículo afectado para darle un poco de contexto, que artículo 51, que es el artículo de ley orgánica. Cuando un fiscal adjunto aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionado disciplinariamente, el fiscal regional designará como investigador a uno de los fiscales del Ministerio Público. Si la gravedad de los hechos lo aconsejare en la misma resolución, podrá suspender de sus funciones al fiscal inculpado como medida preventiva. Y aquí el proyecto introduce las siguientes modificaciones a este artículo, cuyo primer inciso acabo de leer. Agrega un inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente. Excepcionalmente, cuando la gravedad o complejidad de los hechos lo hicieren necesario, el fiscal nacional podrá, de oficio o a petición del fiscal regional correspondiente, disponer que la investigación sea continuada por un funcionario de la Unidad de Integridad y Probidad Interna. Un reglamento interno detallará los criterios para determinar qué hechos son graves y complejos. Asimismo, establecerá el deber de los fiscales regionales de informar al fiscal nacional cuando se presenten tales circunstancias en una determinada investigación. Y luego, la segunda modificación que se introduce en el artículo 51 va a su actual inciso tercero. Dice: el texto vigente, el procedimiento será fundamentalmente oral y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hubieren declarado sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación de 5 días. Y vemos que la literal B del proyecto sustituye el inciso tercero, que ha pasado a ser el inciso cuarto, las expresiones 5 días, 2 días y 3 días, por 15 días, que sería la primera que estamos viendo acá, el plazo de la investigación, 5 días, el segundo que actualmente es de 2, tan pronto se cerrará la investigación, en todo caso al término del señalado plazo se formularán cargos, si procediere, debiendo el inculpado responderlo dentro de 2 días, bueno, eso aumenta a 5, y el último plazo, si el inculpado ofreciere rendir prueba, el investigador señalará un plazo al efecto del que no podrá exceder de 3 días y que se aumenta a 10, señor presidente. Son esas las modificaciones que se introducen a este artículo 51. Recuerdo que había una indicación pendiente del Ejecutivo en la parte que menciona la unidad de integridad y probidad interna, ¿cierto?
¿La tienen acá como para leerla? O... No, yo tampoco, pero sí. No, le estoy preguntando al Ejecutivo si la tienen acá. La estamos justamente, tanto la modificación a la letra A del 51, señor presidente, letra A y B, como la del 52, habíamos nosotros comprometido, que está en trabajo ya, digamos, la última revisión con las Express, una indicación, porque las tres se refieren de manera directa o procedimental a esta unidad que se está creando de probidad. Entonces, lo que nosotros entendemos como ejecutivo es que en su momento sí se había autorizado, sin perjuicio de que hacia adelante sigamos el orden, que estas, como son precisamente sobre un texto del propio proyecto que habla sobre la unidad y tiene temas, digamos, de coordinación y concordancia importantes, pudieran dejarse pendientes, sin perjuicio de que a partir del artículo 53 pueda... ¿Soto? ¿Mm? Sí, presidente, mire, dado que el Ejecutivo está planteando que está preparando una indicación para mejorar la redacción en esta parte, con esta unidad de probidad o integridad interna, yo sugiero que le demos el espacio para que lo pueda presentar, porque de lo contrario tendríamos que votarlo a favor o en contra respecto a una indicación que no va a tener ningún... Si me lo permite la diputada Giles con su teléfono. Parece, presidente, va a tener que arbitrar usted la manera en que nos relacionamos, porque en realidad es muy difícil hablar cuando están sonando los rings telefónicos de la diputada Giles. Pero volviendo al tema, no tiene sentido que nosotros nos pronunciemos sobre algo que va a ser cambiado. Y ese es el punto. Por razones de utilidad y eficiencia, le sugiero que avancemos. Estas cosas van en el artículo 20, ¿cierto? Las unidades, como la estructura. Diputada Giles. No. Gracias, presidente. En primer lugar, no me parece bien que el señor subsecretario sostenga que creía que esto ya está aprobado. O sea, lo que está aprobado es lo que está aprobado y lo que está aprobado se puede desaprobar aquí como corresponde, y eso es una decisión de los titulares. Yo le quiero recordar por su intermedio, señor subsecretario, que no había nada aprobado más que ya en 2 oportunidades, en 2 sesiones, en que se iba a traer, gentilmente le dijimos al gobierno que podía hacer su indicación para su problema, ¿ya? Y en 2 oportunidades en que esto se ha seguido tramitando, no han traído esa indicación. Esta es la segunda vez, ¿ya? O sea, no es que se le encargara la vez anterior, no, y esto no puede ser indefinido. A mí le insisto, presidente, que me parece que si ya no presentaron la indicación, no tengo idea ni quiero saber cuál es el lío que tiene el gobierno, me da lo mismo. Yo creo que lo que corresponde es someter a votación lo que hay y seguir la tramitación con normalidad. Me imagino que DIPRES, SECPRES, señor subsecretario. Bueno, efectivamente, tenemos todavía alguna tramitación pendiente. Solamente aclarar por su intermedio, presidente, yo jamás cuestionaría las facultades suyas o de la comisión, sino que simplemente quería explicar que esto justamente es lo que va a contemplar esta indicación que vamos a presentar. Por cierto, lo que yo digo es, estamos en la última revisión y por lo tanto esto debería venir prontamente esta semana. El problema es que el siguiente artículo que hay que votar, que es el 52, numeral 11, también habla de la misma unidad de integridad. Entonces, también vamos a tener que dejarlo pendiente. Tendríamos que pasar al siguiente, que es 53. Sí, tenemos acá, señor Sí sé. ¿Algún otro diputado tiene la misma opinión de la diputada Giles? Hay que votar esto si no ha llegado la indicación. Pero después va... Diputado Sánchez. Sobre el punto, presidente, a ver, me interesaría saber cuál es la posición de la Secretaría respecto de esto cuando hay una divergencia entre los diputados miembros de la comisión. En otras ocasiones, obviamente, se ha tomado acuerdo,
respecto de dejar algunos artículos pendientes para su votación posteriormente, pero no sé bien qué es lo que ocurre o cuál es la posición de la Secretaría en los casos en que no existiese este acuerdo unánime. ¿Este es un tema de unanimidad? ¿Es un tema de mayoría? Me interesaría que el señor secretario pueda aclararlo. Diputada Flores, después señor secretario. Gracias, presidente. No, a mí me gustaría, más que votar única y exclusivamente la propuesta por su intermedio de la diputada Giles, que se nos elaborara una propuesta formal, esa u otra alternativa, y votemos, que generalmente lo que ocurre en las demás comisiones, por alguna alternativa, pero no que sea solo una. Gracias, presidente. Sí, a mí me pasa por un lado que siento que el Ejecutivo no está cumpliendo el acuerdo, no va a la velocidad que necesitamos, no presenta las indicaciones en la fecha, pero también quiero que quede bien el proyecto de ley. Entonces es una cosa entre la furia con el Ejecutivo, pero también la responsabilidad legislativa de que esto quede bien, porque al final es un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Entonces quizás podríamos oficiar como comisión al señor Ministro de Justicia para reiterarle la importancia y la necesidad de que el Ejecutivo colegislador, a través del Ministerio de Justicia, esté aquí a tiempo con las indicaciones, muy proactivo en cada una de las comisiones y salga del aparente letargo. Diputado Soto. Sí, presidente, yo entiendo que el tema en discusión tiene que ver con la famosa división de integridad, probidad interna y auditoría interna. Entiendo que la decisión final es que sea una división, que contemple todos esos aspectos. Pero si es así, el artículo 52 que usted mencionó que podíamos votar, ese se puede votar, porque se establece que No, división. Y en cambio el 51 habla de unidad, integridad y probidad interna. Y el otro habla de división de probidad, integridad y auditoría interna. En todo caso, la segunda nomenclatura es la que va a tener, entiendo, la división. Y eso es lo que están revisando. Y por lo tanto, el 52 podríamos votarlo. No así el 51, que establece una referencia que va a ser superada por la indicación que plantea el Ejecutivo. Diputada Morales y después diputada Giles. Ahí sí, me sumo a las voces de que tenemos que legislar bien, y creo que independiente de cuál sea el nombre que va a tener finalmente la unidad, el tema acá es por qué vamos a trasladar esa responsabilidad de llevar una investigación disciplinaria a un funcionario y no que quede en un fiscal regional o un fiscal adjunto como está la ley actual. Acá hay un tema de fondo que quizás podríamos avanzar en discutirlo y votarlo, y si después se presentará una indicación por parte del Ejecutivo que ordene todo el proyecto de ley y reemplace donde están los nombres antiguos por los nuevos, que es un tema de forma que incluso puede hacerlo, entiendo, el secretario sin votación. Pero acá el tema de fondo es la atribución que le estamos entregando al fiscal nacional para trasladar este tipo de investigaciones disciplinarias a alguien, desde un fiscal adjunto a otro funcionario jefe de la división del nombre que determinemos posteriormente para esa unidad. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Sí, no voy a explicarle a los diputados, porque me parecería ofensivo, en qué consiste la tramitación en particular de los proyectos. Lo que sí me gustaría señalar es que ninguno de nosotros está habilitado ni está aquí para hacer ejercicios de clarividencia. Yo no tengo la menor idea ni puedo saber cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo, por la sencilla razón de que, habiendo esta comisión acordado que frente a la negligencia, lo voy a llamar así, en una oportunidad del Ejecutivo, ¿cierto?, en que nos pidió que no había esa indicación necesaria según el Ejecutivo, en lo cual no profundizamos, o sea, no tengo idea cuál es el problema del Ejecutivo. No es que esto haya emanado de una discusión aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces que aquí hayamos visto que hay un problema legislativo y por lo tanto hayamos resuelto que el Ejecutivo vaya y vuelva con una... No fue eso. El Ejecutivo se comprometió a traer hace 2 sesiones atrás esta indicación que sigue sin aparecer. Entonces, como nosotros somos legisladores, no somos clarividentes, yo no tengo por qué estar adivinando lo que hipotéticamente va a traer esa indicación. Tiene razón por su intermedio el diputado Soto en que nosotros podemos perfectamente votar no solo el que él está señalando que se puede, sino que
tenemos y debemos votar lo que hay, si las tramitaciones son eso. Uno tramita en particular yendo en orden, tomando una parte, votándola a favor o en contra, luego discutirla, y eso es lo que tenemos que hacer, presidente. Secretario, ¿qué nos puede decir sobre el tema reglamentario, orden de la votación? Eso lo fija el presidente, pero... Sí, no, hay materias que están resueltas, digamos, por el reglamento, como lo que acaba de señalar, el orden de las votaciones y lo demás. En cuanto a la tramitación de los proyectos, cuando estamos en la etapa de votación en particular, se van votando los artículos uno a uno, y si existe alguna circunstancia por la cual no se puede efectuar esa votación, por ejemplo, en el caso de que lo que tenemos con la legislación que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, por ejemplo, que es un caso en el cual nos vamos a encontrar con que nosotros estamos legislando sobre algunos puntos que son comunes, hay otros que son totalmente distintos, pero hay algunos que coinciden, no son muchos, pero son como lo que votamos la semana pasada, que era el artículo 50, que es sobre la remoción de los fiscales, por ejemplo, que hay una indicación del diputado señor Andrés Longton, que se aprobó, y en esa oportunidad se establecieron 2 nuevas causales de remoción de los fiscales, y el proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público también modifica el artículo 50. Entonces, claro, hay que ver la forma, y en esa oportunidad incluso la comisión delegó en la comisión el tener la facultad de poder hacer las adecuaciones que fuesen necesarias, porque en este momento el proyecto, me estoy alargando un poco para dar el contexto, porque el proyecto en este momento está en su etapa final. El día de ayer se mandó al presidente de la República, porque después va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces se le envió al presidente de la República. El presidente de la República seguramente va a decir que no va a hacer uso al derecho a veto, y va al Tribunal Constitucional y vamos a terminar. Por lo tanto, hay ocasiones, y por distintos motivos, razones, en que la comisión, en algunas ocasiones, y lo hemos hecho nosotros en distintos proyectos, especialmente los que son de largo aliento, que la comisión resuelve por mayoría de votos, porque como es un cuerpo colegiado, cuando se refiere a múltiples materias que en el fondo tienen que dar, la idea es darle curso progresivo a los autos, porque hay que seguir adelante. En teoría podríamos encontrarnos con que no podemos votar un proyecto y podríamos quedarnos detenidos ahí, ¿se fija? O sea, hay que seguir adelante. Entonces, en aquellas ocasiones, en definitiva, la comisión puede adoptar la resolución, pero por mayoría de votos de decidir dejar pendiente esta materia, siempre y cuando exista una justificación, evidentemente, que signifique, digamos, la necesidad de tomar una medida de esa naturaleza. Señor presidente. Muchas gracias. Démosle curso progresivo a los autos entonces y pongamos en votación el 52. Ya, señor presidente, estábamos nosotros en el artículo 51, que está en la página 28 del comparado, y... 52, votemos el 52. El 51 quedaría pendiente entonces. Ya, perfecto. Entonces tenemos el 52, que está en la página 31, la columna al medio, numeral 11, que forma parte del proyecto. Este artículo sustituye el artículo 52 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señalando si el inculpado de alguna infracción a sus deberes fuera un fiscal regional, corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior, nombrando como investigador a otro fiscal regional o al jefe de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto. O sea, si el investigado es un fiscal regional, lo va a investigar un par o incluso un superior, que es el jefe de la división, ¿cierto? No sé si el Ministerio Público quiere comentar algo sobre esto. Mónica o Ana María. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Los jefes de división mantienen exactamente el mismo rango en términos de los grados que los fiscales regionales. Ah, ya. O Entonces, sea, un par, siempre es un par. Es un Perfecto. par, y por eso se consideró que era importante que esa investigación la dirigiera el jefe de la división de probidad, que es precisamente un par. ¿Ah? Perfecto. Y no un funcionario de la división. Entiendo. Exacto. Diputada Morales.
De nuevo, agradeciendo la explicación del Ministerio Público, quisiera preguntarle si en grado son lo mismo, pero también en su forma de remoción, su forma de selección es lo mismo, porque finalmente la independencia más o imparcialidad en el caso de una investigación, más que el tipo de grado, está en cómo se remueve ese funcionario y cómo se elige. Gracias, presidente. Ministerio Público, por favor. Cualquiera de las dos. Efectivamente son formas distintas de remoción, porque en el caso del jefe de la División de Integridad o de División de Probidad e Integridad es un cargo que es directivo, y como cargo directivo es un cargo de exclusiva confianza del fiscal nacional, y los fiscales regionales tienen forma de remoción establecida en la ley orgánica, así que son formas. Y los fiscales adjuntos también tienen causales específicas de remoción. Pero el fiscal nacional regional se remueve por procedimiento constitucional. O sea, el jefe de la unidad es más dependiente del fiscal nacional que el resto, yendo a la pregunta de fondo. ¿En votación? Antes que Diputado eso, Muller. disculpe la consulta, pero ¿estamos hablando de investigaciones solo disciplinarias o que pueden ser penales también? Quiero salir de la duda porque no he venido a todas las sesiones. La unidad se llama de integridad y probidad interna. O sea, son cosas que... Perdón, división. Sí. Es que usted sabe que va a ser división, yo no sé todavía. Ah, acá dice división. Son, si quieren explicarlo ustedes, pero es son unidad y probidad investigaciones interna. de orden administrativo o también Puede penales. ser penal, pues si trafica droga un fiscal, digamos. O sea, todo tipo de investigación. Quiero tener claro eso, si es solo el orden disciplinario o el orden judicial también. Señor presidente, por su Que lo intermedio. desconozco. No, estas son las investigaciones administrativas, son los sumarios administrativos, y es importante señalar que además, en el fondo, tanto este artículo como el anterior no modifican el régimen disciplinario dentro del Ministerio Público. Por lo tanto, en el fondo, la facultad de disciplina sigue estando, en el caso del fiscal nacional, en relación con con la gente que trabaja en la Fiscalía Nacional, y el fiscal regional en relación con las personas que trabajan en las fiscalías regionales. Pero esto es en el orden administrativo, independiente de que una causa administrativa pueda tener también asociada una causa penal, pero eso es conocido por... claro, exactamente. Diputado Mulet. Exactamente. Y una consulta, si me permite, presidente, a través de su intermedio al Ministerio Público. Y las causas penales tienen la misma característica, por lo que yo sé. Fiscales investigados los investigan igual las causas penales fiscales. Es la misma. Es lo que entiendo, es lo que he visto. ¿Cómo? No, pero tiene razón, que si un fiscal regional comete un ilícito penal, también lo va a investigar un fiscal. Yo me he querellado contra un fiscal regional y le pasa la causa a otro fiscal regional a un par. Y la verdad es que el sistema no funciona así, entre pares. Por eso que quiero despejar bien la duda. Diputada Javiera Morales. Sí, es que acá estamos en un caso, gracias presidente, y por su intermedio preguntarle al Ministerio Público, porque acá estamos en un caso distinto al del artículo 51. Este es el caso en que quien está siendo investigado es un fiscal regional. Entiendo que el artículo 52 vigente establece que es el fiscal nacional él quien lleva ese sumario o ese procedimiento de investigación. Y la propuesta de modificación es que en vez del fiscal nacional la lleve el jefe de esta unidad, división, que es de exclusiva confianza del fiscal nacional. ¿Esa es la propuesta en este caso? O, claro, estoy entendiendo que quien la lleva hoy día es el fiscal nacional, porque dice, si el inculpado de alguna infracción fuese un fiscal regional, corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior. ¿Qué significa? ¿Que la lleva él o en el caso de un fiscal regional le lleva un fiscal adjunto? Porque el artículo anterior dice que el procedimiento lo lleva un fiscal adjunto. Diputada Flores, para ir acumulando preguntas y después le damos la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la Fiscalía, al Ministerio Público. Quizás no es propiamente tal de este artículo que estamos discutiendo, pero sí tengo una pregunta que tiene más bien, me gustaría saber cómo opera en la práctica, el operativo, cuando no es fiscal regional. Tampoco es fiscal adjunto, sino que es un fiscal que le tocó acudir, conocer determinadas causas. ¿Cómo los procedimientos que son disciplinarios, administrativos, dígase sumario, cómo en definitiva hoy día entendería que es el fiscal regional quien determina quién es el que lleva la investigación respecto de un fiscal? ¿También lo ve otro par?
o hay o en este caso sería un superior, es decir, el mismo fiscal regional. ¿Cómo se resuelve esa contienda hoy respecto de los fiscales que no son regionales? Gracias, presidente. Le damos la palabra al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, efectivamente, en relación con la consulta que hace la diputada Flores, existen dos tipos de fiscales, los fiscales regionales y los adjuntos. En relación con los fiscales adjuntos, que era lo que yo mencionaba al inicio, acá no se está modificando la potestad disciplinaria que le corresponde al fiscal regional respectivo. Por lo tanto, el fiscal regional es quien inicia la investigación administrativa y determina que otro fiscal de su misma fiscalía regional lleve la investigación administrativa respectiva. De hecho, lo que está planteando el artículo 51, creo que es el que quedó pendiente, es que precisamente uno de los temas que se discute entre el interior del Ministerio Público es que a veces puede ocurrir que como el tema queda en la misma región y se le entrega básicamente a un par de fiscal, puede existir un cierto sesgo, digamos, en el fondo al momento de investigar. Y por lo tanto lo que se está planteando en ese artículo 51 es que en casos de determinada complejidad o gravedad, puede ser el propio fiscal nacional o a petición de un fiscal regional que esa investigación se saque de la región y se lleve centralizadamente en esta división de probidad e integridad interna que está en la Fiscalía Nacional. Eso no significa que se modifica la potestad disciplinaria, porque lo que se hace básicamente es que la investigación se lleva a cabo en la Fiscalía Nacional, pero se devuelve con una propuesta de sanción, o no sanción, digamos solución, al fiscal regional respectivo. Y él es quien finalmente aplica la sanción respectiva. Disculpa, solo sobre el punto, si me permite, presidente, antes que pase a la respuesta de las demás colegas. Siempre es a petición del fiscal regional, por ejemplo, sacar un procedimiento investigativo de su misma región. No puede el propio fiscal nacional decir, por ejemplo, de oficio, sí la autorización del fiscal regional, que tenga conocimiento un fiscal de ese procedimiento administrativo de otra región. Solo quiero para que quede en el seno de la discusión. Hoy por hoy no cuenta con esa facultad el fiscal nacional. La investigación se tiene que hacer dentro de la propia región y lo que se está buscando implementar a través del artículo 51 es precisamente entregarle esa facultad al fiscal nacional que pueda sacar esa investigación desde la región de oficio o a petición del fiscal regional a la división de probidad que se señala. Respecto al 52, efectivamente lo que consulta la diputada Morales, efectivamente, claro, lo que plantea el artículo 52 actual es que si el inculpado está en alguna infracción de sus deberes fuera un fiscal regional, le corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior, que es todo lo que se refiere al procedimiento administrativo propiamente tal. Y el cambio efectivamente es que se pueda nombrar como investigador al fiscal regional o al jefe, o sea, se está incorporando una posibilidad más, que es que esto lo pueda hallar también el jefe de la división de probidad e integridad. Como, claro, como si o un par o este otro, precisamente con esta lógica de que el fiscal regional es un par y este podría estar un poco más abstraído, digamos, del tema. Claro, diputado Soto y después subsecretario. Sí, sobre la posibilidad excepcional que se plantea acá, de que en determinados casos de gravedad o complejidad se pueda sustraer la investigación sumaria de la Fiscalía Regional y asignársele a esta división de probidad interna. Dice que puede operar a petición del fiscal regional, también de oficio de parte del fiscal nacional, pero podría ser también a petición del propio imputado de responsabilidad disciplinaria, el propio denunciado de la infracción. Podrá pedir él que su caso se lleve ante el jefe de la división de probidad interna, porque no le da garantías que el fiscal regional, su jefe superior, esté haciendo efectiva su responsabilidad, supuesta responsabilidad disciplinaria, como represalia por alguna cosa, como suele a veces en algunos casos ocurrir. Podrá ser el mismo imputado de responsabilidad administrativa pedir la intervención de la división de probidad interna. Gracias, presidente. Solamente antes de contestar por su intermedio a la pregunta del diputado Soto, me gustaría reiterar una observación que nosotros hicimos en el primer trámite de este proyecto, que tenía que ver con que, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando sobre la lógica de esta nueva división y queremos en el fondo especificar cuáles son, con acuerdo y consenso, sus nuevas facultades.
Hay un caso en que nos merita una observación el hecho de que se trate del jefe de la división el que lleva a cabo este procedimiento administrativo, específicamente en el caso en que se pueda hacer de oficio. ¿Por qué? Porque se trata de un funcionario que es de exclusiva confianza del fiscal nacional. Y eso eventualmente puede establecer cierto conflicto que separaría quizás el procedimiento de la objetividad que se requiere en estos casos. Eso es una observación que nosotros ya hicimos como ejecutivo y se entiende el objetivo de tener cierta alternancia, de tener cierta, digamos, alternativa que puede ser, digamos, útil para tener mayor flexibilidad, pero nos preocupa en ese caso en particular, en las investigaciones de oficio, justamente porque se trata de un funcionario de exclusiva confianza. Respondiendo a la pregunta del diputado Soto, no está comprendido actualmente como una de las hipótesis, pero me parece razonable que se abra esa posibilidad, ciertamente porque en el mismo sentido de lo que acabo de decir, avanzar hacia tener todos los resguardos, se trata aquí de investigaciones que pueden tener complejidad, y por cierto, lo que nos gustaría sería que, tanto en la primera observación que hice como en esta, que sería como acoger lo que dice el diputado, se guarde el máximo objetividad posible y los resguardos necesarios. Gracias, diputado Mulet. Gracias, presidente. Presidente, yo entiendo que acá esto es un tema muy crucial. Yo entiendo que si cualquier persona recurre por una razón de orden disciplinario contra cualquier funcionario en un órgano de la administración, bueno, se inicia un sumario de orden administrativo, se lleva una sanción o absolución, y normalmente al tercero que recurre o al mismo funcionario le queda la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones, entiendo, ¿cierto?, a un tribunal de justicia si no está de acuerdo con la resolución final de un sumario de orden administrativo de un funcionario público de acuerdo al orden general. En el caso del Ministerio Público, en este caso, siguiendo la línea administrativa, ya sea lo lleve un fiscal regional o el fiscal jefe de división, el tercero o el particular tiene también ese derecho de recurrir fuera de la jurisdicción del Ministerio Público en caso que no esté de acuerdo, o el propio funcionario. Esa es la consulta. Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque no confío, creo que no garantiza a todos los ciudadanos el hecho de que sea solo quede dentro del propio Ministerio Público, digamos. Entonces tengo la impresión que queda solo dentro del Ministerio Público. Y quiero tener una respuesta de eso para tener claridad cómo votar, y después quiero hacer otra afirmación. Si me pueden responder Pamela eso primero. Giles, diputada. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que está bastante claro. Yo creo que está bastante claro, presidente. El problema que se presenta cuando legislamos mal, justamente, para aquellas que estaban interesadas en legislar bien. Legislar mal es legislar una cosa que depende de la otra sin haber legislado la anterior, por ejemplo, que es parte del problema que a mi juicio tenemos en este momento. Se los hago notar a todos. En segundo lugar, presidente, me veo en la obligación de ser reiterativa, aunque nunca majadera, en relación a recordar que los colegisladores son los diputados titulares y el Ejecutivo. El Ejecutivo es el colegislador, los legisladores somos los diputados titulares. Usted ha tomado la decisión, que no fue un acuerdo de la comisión, señor presidente, de invitar a la señora del Ministerio Público, a la señora de la Fiscalía, que les damos la más ardorosa bienvenida, pero me parece necesario recordar que sería bueno que la tramitación la llevara el Ejecutivo colegislador y los diputados, ¿cierto? Y que solamente se refirieran a este asunto las personas invitadas cuando se les requiere por un asunto técnico. Pudiera verse, y yo no quisiera que fuera así, alguien que estuviera viendo esta sesión, por ejemplo, y que entendiera que el Ministerio Público está colegislando en un asunto que es de su entero interés, ¿ya? Al entregar
opiniones que a mi juicio no son solo técnicas, sino que está presentando una posición frente a preguntas supuestamente objetivas, ¿ya? Entonces, vuelvo a advertir respecto a este asunto, presidente, y por el bien de todos, principalmente del Ministerio Público, sugiero que estemos resguardando esta necesidad, que es que quede clarísimo quiénes estamos legislando aquí, y no aparezca para un observador como que hay un protagonismo un poco innecesario de parte del Ministerio Público de la Fiscalía. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión sobre el artículo puesto en votación, señor Benavente? Gracias. Presidente, lo que pasa es que, lo señalado por el diputado Soto me parece súper atendible, pero esto pone en tela, no sé si en tela de juicio, pero nos obliga a plantearnos todo el tema, porque con eso estaríamos alterando la regla general. Hoy día la regla general es que una investigación disciplinaria la lleva un fiscal designado por el fiscal regional, ¿no es cierto? Y si hay alguna gravedad, algún hecho, el fiscal nacional podría encomendar que se haga cargo un poco a petición del fiscal regional esta unidad de integridad y probidad interna. Lo que señala el diputado Soto cambia un poco la regla general, hay que verlo bien, no sé, aquí habría que, no sé si el gobierno acogió el tema del diputado Soto, pero estamos cambiando la regla general de que la persona investigada pueda optar a acogerse a una investigación llevada por este funcionario de la unidad, ¿cómo se llama? Unidad de Integridad y Probidad Interna. Quizá, no sé si es un tema, no sé, a mí me parece que eso obliga a replantearnos todo este artículo si es que el gobierno, el Ejecutivo piensa acoger la formulación del diputado Soto. Y habría quizá una tercera alternativa, y es que el fiscal investigado pueda quizá recusar por una vez al fiscal designado por el fiscal regional para llevar a cabo su investigación. Esa también es una alternativa que podríamos revisar. Podemos votarlo. Hice una consulta respecto a si había una instancia como la Corte de Apelaciones la tiene cualquier funcionario público o civil que... claro, hay atribución. Subsecretario, sobre la pregunta del diputado Mulet. ¿Quién me podría dar la respuesta respecto de Instancia la superior. situación, investigación disciplinaria ante el Ministerio Público? Sí, aunque... Si existe la instancia de recurrir a un... Como la Corte de Apelaciones existe respecto a los funcionarios públicos. Aunque se ha dado, por su intervención, señor presidente, no se ha dado, creo, la situación. Evidentemente, los funcionarios en este caso pueden recurrir de protección en este caso, pero no. Lo que pasa es que aquí tenemos el fiscal nacional, es el superior del servicio, tenemos un recurso jerárquico que se puede dirigir en contra, digamos, de la resolución del fiscal regional, y después determina el Ministerio Público, el fiscal nacional, que es el jefe del servicio, y a partir de ahí ya se nos agotan dentro de la propia idea administrativa del procedimiento. Recordemos que estamos hablando de procedimientos sancionatorios. Entonces, en este caso, ahí esa vía se agota con este jefe de servicio autónomo constitucional, sin prejuicio de las vías jurisdiccionales, por cierto, que siempre le quedan a salvo a todos aquellos que puedan ver conculcados sus derechos fundamentales. Sí. Giles. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo, el colegislador, respecto de la posibilidad que plantea por su intermedio el diputado que me antecedió, en el sentido de hacer una reformulación por parte del Ejecutivo de todo el artículo. Porque aquí el problema efectivamente es todo el artículo, no el 51. Entonces me gustaría saber
si el Ejecutivo tiene alguna opinión sobre el punto, y les adelanto que si llegara a ser la opinión del Ejecutivo que cambiaría el artículo completo, yo voy a estar muy disponible, no por pedacitos. Señor subsecretario, sobre lo planteado por la diputada Giles. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros originalmente lo que habíamos planteado al comienzo, antes de comenzar la sesión, justamente era dejar pendiente este artículo, así como los del 51, para poder recoger comentarios a propósito de la indicación al artículo 20, porque evidentemente se refieren al mismo tema. Y por cierto, hay temas que hay que indicar y que tienen que ver con el artículo 20 que pueden referirse a lo que estamos conversando hoy día. Por tanto, en función de esa indicación, nosotros nos gustaría, y eso es lo que consideramos que sería más apropiado, quizás postergar la votación de este artículo para poder reformarlo en consonancia con la indicación del artículo 20 que está comprometida. Reformarlo completo. Revisarlo, sí, claro, revisarlo con intensidad. Ya, sigamos entonces pendiente y seguimos adelante. Una observación, Diputado presidente, Mulet. si me permite. ¿Vamos a tomar ese acuerdo? Sí. Sí, ¿y cuándo, para ponerle un plazo? Yo quiero hacer una... ¿La quiero próxima hacer- sesión en que se cite esto? Presidente, voy a hacer una observación, Diputado solo Mulet. una observación, que no va a cambiar el acuerdo. Pero yo quiero señalar con mucha claridad que no estoy dispuesto a legislar en esta materia si no hay un órgano externo al Ministerio Público que tenga en alguna instancia la posibilidad de revisar las situaciones disciplinarias como las que se estudian. O sea, un órgano externo al Ministerio. ¿Como cuál, por ejemplo? No sé, Corte la Corte de apelaciones. Apelaciones. Yo he hecho unas propuestas legislativas que no se han visto, pero no soy partidario que sea un solo órgano el que revise absolutamente y que sean los mismos miembros de los órganos los que se revisen, los que se sancionen. Lo que yo he visto en mi experiencia es que la verdad es que no se actúa con la debida Claro, una objetividad. cosa que hace este proyecto que lo hemos... El mensaje que le quiero dar al Ejecutivo, ya que va a traer una propuesta distinta. Una cosa que hace este proyecto, que lo hemos conversado con los diputados muchas veces en otras instancias, en la sala o en comisiones, que le da mucho poder al fiscal nacional, pero uno entiende ese poder como una facultad de mayor eficacia y eficiencia para perseguir el delito. Y ahí uno puede entenderlo, pero cuando ya esas facultades se tratan también del tema interno administrativo, no hay justificación de emergencia de crimen organizado como tienen las otras. Entonces, estamos dándole las dos en este proyecto al final. Fuerza y poder hacia afuera en la investigación penal como ente persecutor, pero también fuerza hacia adentro. Entonces, un tema más de fondo para diputadas. Y es unipersonal y es autonomía. Diputada Giles. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Mulet por su intermedio, señor presidente, gracias por darme la palabra. Y quiero contarle al diputado Mulet por su intermedio que bueno que está en esta discusión, nos hacía falta su capacidad, creo yo, que yo por lo mismo he sostenido que creo que no es bueno que después del plazo de audiencias, que es para el que los distintos involucrados pueden venir a entregar su opinión, acabada o no acabada respecto al proyecto, estén aquí presentes ni menos de una manera protagónica, y se lo he tenido que decir al señor fiscal nacional, por el cual tengo el mayor respeto, cada vez que he venido, porque alguien que nos está viendo lo que ve es que estamos colegislando con el fiscal nacional el tema de la fiscalía, que estamos colegislando con una señora del Ministerio Público, eso es lo que ve la gente, ¿ya? Y eso es una cuestión aberrante desde el punto de vista de nuestra labor. En el mismo sentido que está señalando el diputado Mulet, a mí me parece que en esto tenemos que ser tremendamente cuidadosos, ¿ya? Porque no da una buena impresión y es muy lesivo para el Ministerio Público, creo yo. El Ministerio Público está acá para responder preguntas de los diputados en un punto concreto, porque son ellos los que tienen la experiencia, más que el Ministerio de Justicia, de la persecución penal. Entonces están a disposición de ustedes, y en muchos proyectos que hemos tramitado en estos 2 periodos en esta comisión, han habido distintos actores en la misma condición, disponibles y dispuestos a preguntas de los diputados. Vamos al siguiente, secretario. Sí, la próxima sesión el Ejecutivo va a llegar con un artículo nuevo, completo.
Secretario. Señor presidente, estamos ahora en la página 31 también, pero en la primera columna de la derecha hay una indicación del diputado don Andrés Lonton. El diputado incorpora un nuevo numeral, 12, en virtud del cual introduce un inciso segundo nuevo en el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El artículo 53 establece el fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Y este inciso segundo que se agrega dice lo siguiente: los fiscales regionales, además, podrán ser removidos por infracción grave y reiterada del deber de objetividad o el haber omitido diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas de delitos, si en este último supuesto y como consecuencia de dicha omisión se produjeren lesiones graves o la muerte de la víctima. Aquí hago presente, señor presidente, que con motivo de la modificación introducida por también indicación del diputado don Andrés Lonton al artículo 51, 50 número, creo que era la causal cuarta, se le agregaron ahí unas nuevas causales. Se entenderá comprendida, dice, se entenderá comprendida esta circunstancia, la infracción, se entenderá comprendida en esta circunstancia, la infracción grave y reiterada del deber de objetividad o del deber de adoptar las medidas necesarias para brindar protección a la víctima de delitos, a las víctimas de delitos. Lo que quiero advertir un poco es que tendríamos que mantener esta misma redacción, sí, pero para el artículo 50. Que son de los fiscales. Sí, en la página 27, en la página 27 está la propuesta y que viene con una indicación del diputado Lonton y que en la misma sesión se le hizo una adecuación, pero muy semejante, pero es un poquito distinta. Sí. ¿Quiere comentar esa indicación? Diputado Lonton. Gracias, presidente. Para los que no estuvieron en la sesión anterior, nosotros llegamos a un acuerdo respecto a los fiscales adjuntos con el gobierno y los parlamentarios para poder dar una indicación en esta línea que está redactada por el señor secretario a propósito de los principios de objetividad y la protección de las víctimas. Esto es solamente hacer compatible lo que está establecido en los fiscales adjuntos, en este caso a propósito del fiscal nacional y los fiscales regionales, porque recordemos que para efectos de llevar a cabo la responsabilidad disciplinaria de los fiscales regionales y fiscales nacionales, recordemos que es a través de un procedimiento en el Parlamento, a través de parlamentarios, que tienen que reunir un mínimo de firmas, que después se lleva un proceso en la Corte Suprema. Y en ese sentido, el 53 establece claramente la incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones e incorporamos el deber de objetividad y el resguardo de las víctimas de manera reiterada, al igual como lo hicimos con los fiscales adjuntos. Es nada más que compatibilizar y hacer coherente el texto respecto a las causales que establecían los fiscales adjuntos para los fiscales nacionales y regionales, porque si no, no se entendería que por el mismo incumplimiento se pueda salir un fiscal adjunto, pero por ese incumplimiento no pueda salir un fiscal regional. Entonces, así como fue aprobado, me parece, por la unanimidad de los parlamentarios en la sesión anterior, creo que esta indicación busca exactamente lo mismo y compatibilizar algo que si no se aprueba quedaría cojo respecto a los fiscales regionales y el fiscal nacional. Eso, gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre la indicación del diputado Lonton, señor subsecretario. Sí, por su intervención, señor presidente, lo que dice el diputado Lonton es efectivo respecto del trabajo que se hizo, que me parece que quedó bastante bien, de la indicación a propósito de la remoción de los fiscales adjuntos.
El Ejecutivo, sin embargo, y eso por su intermedio, señor presidente, lo podrá quizás ratificar la Secretaría o no, pero entendemos de que en este caso, al estar las causales propiamente reguladas en el artículo 89 de la Constitución, y ser desde ese punto de vista números clausus, digamos, en el sentido de que sin perjuicio de que se puedan interpretar algunas de las causales establecidas en la Constitución y ligarlas, por su intermedio, señor presidente, a lo que indica el diputado Longton en el sentido, puede ser en el fondo que mal comportamiento pueda ser vinculado a ese tipo de acciones o omisiones. En este caso, generar una causal adicional no podría hacerse justamente porque está regulado en el artículo 89. Entonces, esa sería la diferencia entre lo de fiscales adjuntos y fiscales regionales. Gracias, señor presidente. Sí, presidente, mire, yo creo que está bien el agregado que se colocó respecto a los fiscales adjuntos. Pero en relación al fiscal regional y la posibilidad de ser removido por causales que están en la Constitución, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en sus funciones, lo primero que le pregunto yo, ¿qué diferencia hay en la negligencia manifiesta con haber omitido diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas de delitos? Pareciera que está incluida, porque también es una negligencia no cumplir adecuadamente ese deber, que ese deber está establecido en otra norma. ¿Sí? Y la infracción grave y reiterada del deber de objetividad también es, en alguna manera, un mal comportamiento. Es decir, no conducirse con estricto apego riguroso a los deberes que tiene, entre ellos el deber de objetividad. Entonces, lo primero que me parece que hay que resolver es si esto es constitucional o no. Si esta causal nueva infringe o no, o está comprendida o no en las causales que ya están en la Constitución. Porque si entendemos que está comprendida, y a mí me parece que podrían ser así, o sea, plantear una problemática de interpretación de los alcances de esta disposición. Va a confundir las otras causales. Claro, va a tener que... entonces, creo que va a generar más problemas que los que va a resolver. Segundo, respecto de la infracción grave y reiterada del deber de objetividad, bueno, se requiere una cierta reiteración en el tiempo y varios sucesos que tengan que ver con la infracción del deber de objetividad, pero respecto de omitido diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas, en plural, omitido diligencias, basta que se hayan omitido 2 diligencias que a alguien le pudiera parecer que debía haberlo hecho para que se pudiera configurar la causal de remoción del fiscal regional. Y la pregunta que yo hago es si se refiere a esta infracción cometida directamente él como investigador, por hecho propio. Los fiscales regionales llevan algunas investigaciones, las más complejas, pero pocas. El resto las delegan en los fiscales adjuntos. O se extiende a cualquier omisión de diligencias necesarias para proteger a las víctimas que hayan incurrido los fiscales adjuntos de toda su región. Es decir, que responda por el hecho de sus fiscales adjuntos. Porque a mí me parece que es un despropósito establecer que basta la omisión de 2 diligencias ocurridas en cualquier lugar de la región por algún fiscal adjunto, sin que pueda haber podido evitarlo el fiscal regional, y con eso se configure una causal de su remoción. Y me gustaría preguntarle al autor de la indicación hacia dónde quiere extenderle y cómo se concilia además con las causales que están en la Constitución, presidente. Gracias, diputado Andrés Longton. Quiero un poquito retroceder un poco la discusión respecto a la sesión anterior. En la sesión anterior esto lo discutimos y respecto particularmente al tema de las víctimas, el Ejecutivo hizo su punto y eso fue subsanado. Por lo tanto, respondiendo por su intermedio, diputado Soto, por el intermedio del presidente, no es la redacción que está en el texto como va a quedar finalmente, sino que debería quedar igual que para los fiscales adjuntos. Y le voy a leer la redacción. Se entenderá comprendida en esta circunstancia la infracción grave y reiterada del deber de objetividad o del deber de dar las... ¿Qué dice ahí? De adoptar las medidas necesarias para la debida protección, para brindar protección a las víctimas de delitos. Eso está aprobado y es lo mismo que queremos aprobar acá. Es lo mismo.
¿Por qué es lo mismo? Porque el anterior aplica para los fiscales adjuntos. Esto es para el fiscal nacional y fiscal regional. Si no se aprueba una indicación en esta línea que es similar a la del fiscal adjunto, esta causal va a aplicar para el fiscal adjunto, pero no para el fiscal regional y nacional. Por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad de causales para un tipo de fiscal y menor cantidad de causales para remover a un fiscal regional y nacional. Por lo tanto, no quedarían equilibradas las causales de remoción. No tiene ni un sentido que no sea diputado Soto. Sí, presidente, yo lo que quisiera que el diputado Lonton, si me pudiera explicar, es que algo que es bastante evidente para todos, no es el mismo estatuto el que rige a los fiscales adjuntos, que son dependientes de una fiscalía regional, están regidos por normas administrativas, su responsabilidad está establecida en la ley, que la responsabilidad o el estatuto de responsabilidad del fiscal nacional y el regional. El estatuto del fiscal nacional y de remoción del fiscal nacional y regional, a diferencia del fiscal adjunto, está en la Constitución. Y las causales de remoción y el procedimiento no tienen nada que ver con los fiscales adjuntos. Y establecen causales que son bien claras. Y yo lo que digo, mi primer planteamiento es que estas causales adicionales que está planteando el diputado Lonton, con justificación, yo no lo discuto, están incluidas dentro de las causales de remoción que tiene el fiscal regional y el nacional, en la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, está incluida. Entonces, si uno coloca una causal que ya está incluida, lo que va a hacer es entorpecer el funcionamiento de esto, de todas maneras. Y segundo, que también se lo pregunto al diputado Lonton, que en el caso del fiscal adjunto él lleva causa, lleva investigación y puede incurrir todas estas infracciones en su investigación. Pero el fiscal nacional lleva muy pocas investigaciones, una o dos, creo que el fiscal Chaguán llevó una, el resto de los fiscales no ha llevado, fiscales nacionales, y los fiscales regionales llevan alguna, pero la pregunta que le hago es si haber omitido esas diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas se refiere a las causas que llevarían personalmente, por excepción, el fiscal nacional o el fiscal regional, o a las que lleven todos los fiscales adjuntos de su región o del país. Es decir, responden por el hecho propio o por el hecho de terceros. Eso es lo que estoy preguntando. Diputada Giles y después diputado Lonton. Muy brevemente, entiendo que tenemos un problema doméstico más allá del problema filosófico, que a mí me interesa más el doméstico, y es que, por favor, por su intermedio, presidente, si estoy bien o existe otra alternativa. Una alternativa es que votemos esta indicación del diputado Lonton y la rechacemos para aquellos que consideren que con la Constitución basta, ¿cierto? Para decirlo en resumen. Otra alternativa es que el mismo diputado Lonton o alguien, como estamos todavía en la discusión en particular, presente una adecuación, que entiendo que es lo que él entendía que iba a hacer la Secretaría, o no, ya presente una adecuación de su indicación para que quede correlativa a la que ya aprobamos respecto de esta materia, ¿cierto? ¿Por qué no procedemos a decidir si el diputado Lonton va a presentar la adecuación o no? Yo aprovecho de rellenar, de considerar que efectivamente en mi caso con la Constitución no bastaría. Yo encuentro que lo que abunda no daña y que efectivamente pudiera entenderse que aquí hay resguardos adicionales, digamos. Gracias, diputada. Acá está la adecuación del diputado Lonton al nuevo numeral 12. Los fiscales regionales además podrán ser removidos por infracción grave y reiterada del deber de objetividad o del deber de adoptar las medidas necesarias para brindar protección a las víctimas de delitos. Andrés Lonton. Con la adhesión de la diputada Giles y del diputado. Los fiscales regionales además podrán ser removidos por infracción grave y reiterada del deber de objetividad o del deber de adoptar las medidas necesarias para brindar protección a las víctimas de delito. Ponemos en votación entonces la indicación, señor secretario, en votación la indicación de Disculpe Lonton. que consulte, pero las otras causales están en la Constitución. La Constitución en el Claro, 89 claro. dice... ¿Esto es una modificación a la Constitución, perdón? Ah, es que No. A la ley. ¿Quiere agregar una causal en la ley orgánica? No, a mí no me parece. Perdón, presidente, eso nomás. La Constitución dice, el fiscal nacional
y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Diputado Longton. Presidente, primero, ¿no está el diputado Soto? Sí, no. Bueno, esto uno responde por los hechos propios, porque además dice fiscal nacional y fiscal regional y el otro sale fiscal adjunto, por lo tanto no se entendería que respondiera por un hecho de otro fiscal si expresamente habla del fiscal que está llevando la determinada causa. Bueno, en ese sentido, presidente, en otro sentido, perdón, en esto necesariamente habría que modificar la Constitución porque si no se convertiría en letra muerta. Y creo que eso lo entendemos todos. Pero hay una alternativa de redacción para que entendamos, entre otras, o que se entiende por lo de la Constitución, la bajada en la ley, para efectos de ampliar la interpretación de qué se entienden algunas de las manifestaciones que están en la Constitución. Entonces quisiera que nos diera un minuto para efectos de redactar o terminar una redacción para efectos de ampliar el sentido de lo que se entiende por las causales de la Constitución y poder tener una bajada que pueda tener el apoyo de la mayoría de los parlamentarios sin necesidad de modificar la Constitución. Suspendemos por 2 minutos que para que redacten y si el Ejecutivo quiere opinar puede hacerlo suspendido por 2 minutos. Dado que es una ley que interpreta la Constitución, probablemente no. Señor Sánchez y señor Longton, claro, iba a decir lo del quórum, pero señor Sánchez antes. Sí, presidente. En un acto de derroche de generosidad con mi colega Longton en este momento, porque hasta este momento me he quedado viendo cómo se dan las cosas para que ojalá tengamos una redacción que nos lleve a algún lado. Pero quiero ser muy claro y categórico, al menos como lo veo yo. Por lo que hemos conversado, al menos de lo que entiendo terminaría siendo la redacción de esta indicación, esto no sería una ley interpretativa de la Constitución, sería ley simple. Porque lo único que establecería, corríjame por su intermedio, diputado Longton, si es que me equivoco, es circunstancias en las cuales, no categóricamente, no exclusivamente, circunstancias en las cuales se entiende que se cumple este elemento establecido en la Constitución, pero que en el fondo sería entre otros, por decirlo de cierta forma. O sea, no restringe, sino que simplemente denuncia casos en los cuales se considera que es parte de este marco que la Constitución establece, y eso es algo que lo hacemos todos los días. Todas las leyes simples que aprobamos aquí en el Congreso se considera que están dentro del espectro de lo que la Constitución permite, si no serían inconstitucionales. Entonces, es que vamos a entender que todas las leyes que tramitamos aquí en el Congreso interpretan el sentido de la Constitución porque incluyen elementos que se comprenden son constitucionales. Yo creo que estaríamos muy equivocados, terminaríamos aprobando todo por 4/7, señor presidente. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que esto es una cuestión de ley simple. Estamos simplemente enunciando circunstancias en las que se entiende siempre que se cumple esa circunstancia constitucional, ese requisito de la Constitución, y que por lo tanto, bueno, mejor que yo lo podrá explicar por su intermedio el diputado Longton, no creo que haya un quórum especial que sea necesario para dar aprobación a esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual el problema queda más para la Secretaría de la Sala que fije el quórum. Aquí las cosas siempre son por mayoría. El diputado Leiva está pidiendo conectarse por Zoom para sumarse a esta discusión que le pican los dedos. Tiene muchos ejemplos de artículos que dar. No sé si habría acuerdo. ¿No? No habría acuerdo para que el diputado Leiva se sume por Zoom, pero no va a faltar nunca más después de esta sesión. Diputado Soto. Presidente, mire, yo quiero interponer una cuestión de constitucionalidad de esta norma, porque efectivamente el estatuto que rige la remoción del fiscal nacional y los fiscales regionales está en la Constitución. Y ahí se establece con toda claridad cuáles son las causales de remoción de ambas autoridades, que son precisamente las que se repiten acá, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. A nivel constitucional se regulan estas 3 causales, pero acá, con un exceso de creatividad que ya se ha transformado en un precedente reiterado, porque esto ya ocurrió
en otras leyes, el diputado Lonton le agrega 2 causales adicionales de remoción. Dice, los fiscales regionales, además, bueno, pero yo estoy leyendo la que, si alguien me la entrega, ya. Ya, pero de todas maneras, ese es el texto. No, el constitucional. Pero ¿quién tiene la...? Presidente. Sí, si me permiten. Bueno, pero el cuestionamiento yo creo que lo puedo hacer. En general, sea ley interpretativa de la Constitución o una ley que agrega nuevas causales, evidentemente tiene que ser coherente y compatible con lo dispuesto en la Constitución. Tiene que ser compatible. No puede alterarla de tal modo que la haga incomprensible. Y, presidente, cuando se habla de omitir diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas de delitos, y a partir de esa omisión de diligencias necesarias, se incurre en una causal de remoción del fiscal nacional y del fiscal regional, yo me pregunto, ¿eso está comprendido dentro de lo que son la causal constitucional de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones? Yo creo que sí. Porque la negligencia tiene que ver precisamente con incumplimiento incompleto o tardío de sus propias obligaciones. En eso consiste la negligencia. Y aquí se establece una causal que está comprendida en la causal constitucional y que la pretende alterar. Y por eso, y yo creo que él podría crear causales distintas a la Constitución siempre que fueran compatibles. Pero esta no. Negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones incluye la imprudencia, el cumplimiento tardío de sus obligaciones o incompleto del cual se sigue algún daño. Eso es negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Y no hay nada, creo yo, que podamos tener a la vista que indique que es una causal distinta. Está incluida dentro de negligencia manifiesta y usted por ley no puede vulnerar la Constitución confundiéndola de tal modo que la haga incomprensible. Sí, cierra el debate, pide la diputada Giles, jurisconsulto Longton y después votamos. Presidente, para aclarar por su intermedio al diputado Soto, no incorpora nuevas causales, sino que extiende la interpretación y el sentido de lo que significa negligencia manifiesta que está establecido en la Constitución. Y lo expande en este caso, al deber de objetividad y la indebida o la falta de protección a las víctimas. Porque si no estuviera así, claramente el juez puede entender legítimamente de que no lo quisimos contemplar y sí lo contemplamos para los fiscales adjuntos. Como no está expresado, un juez legítimamente puede decir, mira, el legislador eligió establecerlo los fiscales adjuntos y no los fiscales nacionales y regionales. Por lo tanto, para no alterar el sentido de la Constitución, estamos diciendo que se entiende por negligencia manifiesta especialmente cuando hay una afectación al principio de objetividad y la indebida o la falta de protección a las víctimas, sin limitarlo, pero sin cerrarlo que puedan ser contempladas estas dos hipótesis que de no estar se entendería solamente para los fiscales adjuntos y no fiscales nacionales y regionales. Por lo tanto, no alteramos la Constitución, sino que establecemos expresamente qué es lo que se puede entender por negligencia manifiesta en el entendido que eventualmente un juez puede prever, debido como quedó establecido en la norma anterior, que no se entiende comprendida la falta de principio de objetividad y la debida protección de las víctimas en esta hipótesis. Eso, gracias, presidente. Votemos la indicación rápidamente, por favor. Quiero tener el texto para leerlo al momento de votar, porque si no... La Secretaría General. Señor Longton, ¿el texto lo tiene ahí para leerlo? Sí, está reiterando la petición Leiva de conectarse por Zoom, pero ¿habría acuerdo? No. Denegado. Presidente. Igual va a mandar por escrito varios ejemplos de artículos en la historia. Sí, el 282 Quinques dijo que... Yo nunca miento, diputado. ¿Cómo esa pregunta? De mi partido, además. No se va a leer lo que está aquí, no, porque...
En votación, secretario. Presidente, para los efectos de dejar constancia el texto de esta indicación, que lamentablemente no lo tenemos en papel, para efecto de lo dispuesto en el artículo... Es muy bueno que estemos pasando a lo digital, es positivo. Bien. Se gastan menos árboles. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución Política de la República, se entenderá especialmente que existe negligencia manifiesta en el ejercicio de las funciones del fiscal nacional o de un fiscal regional el incurrir en estos en infracción grave y reiterada del deber de objetividad o el haber omitido diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas de delitos, si en este último supuesto y como consecuencia de dicha omisión se produjeran lesiones graves o a la muerte de la víctima. ¿Por unanimidad? En votación. Con el voto por Zoom del diputado Leiva. Don Gustavo Benavente. Abstención, presidente. Doña Joana Pérez. Doña Joana. Al final. Don Jaime Mulet. Me doy un minuto, presidente, para justificar el voto. Yo creo que esta norma, como se está planteando, modifica la Constitución, establece una nueva causal que está establecida el sistema de remoción de los fiscales regionales y nacional en la Constitución de la Constitución Política de la República. Me parece que es improcedente, señor presidente. Además, por regla general, los fiscales regionales no llevan causas, de manera que tampoco la interpretación tiene mucha lógica desde ese punto de vista. Excepcionalmente llevan causas. Y por último, creo que más bien restringe, al establecer una interpretación de una norma que es genérica, más bien a la larga restringe la aplicabilidad de la norma que está establecida en la Constitución. De manera que creo que tampoco es atingente al objetivo que persigue. Si esto se pretende hacer y aumentar las causales, me gustaría que se haga a través de una reforma constitucional, que creo que es lo que procede. No me imagino que a través de una ley, por ejemplo, estemos interpretando qué es lo que es notable abandono de deberes, por ejemplo, y extendamos, digamos, una facultad en una norma de nivel superior, digamos, a través de una ley, aunque sea una ley orgánica. Creo que además se sale del margen de la idea matriz de este proyecto de reforma constitucional, de este proyecto de reforma legal. Así que voto en contra. En contra, señor Jaime. Solo un comentario. Mulet. Los fiscales regionales normalmente tienen causas, no excepcionalmente. Al menos en la región metropolitana que me toca a mí, cada vez más común. Secretario, continúe. Diputada doña Lorena Fríes. En contra, secretario. En contra, diputada doña Lorena Fríes. Diputada doña Ana María Bravo. En contra. En contra, diputada doña Ana María Bravo. Diputada doña Pamela Giles. Suscribo la indicación, señor secretario, y a favor. A favor, entonces tenemos doña Pamela Giles. Don Andrés, don Andrés no puede votar porque está pareado. Doña Javiera Morales. En contra, diputada doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Creo que esto no afecta en absolutamente nada, al contrario de lo que señalaba por su intermedio el diputado Mulet, señor presidente, en la norma constitucional, y por lo tanto voy a votar a favor. A favor, diputado don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor secretario, este es un proyecto de ley simple en muchos casos, ley orgánica en otros, y me parece que es un despropósito desnaturalizar el sentido de esta ley, agregando normas que lo que buscan no es cambiar la ley del Ministerio Público, sino cambiar la Constitución. Yo creo que uno podrá compartir o no cuál es la idea que está detrás. Yo tiendo a compartir que pueden haber más y mejores causales de remoción, pero no puede haber una ley que trate de modificar sustantivamente la Constitución o hacer más inentendible una norma de la Constitución. Yo les pido que al diputado Lonton, a los que aprueben esto, que presenten mañana una reforma constitucional y la discutamos, y a lo mejor la aprobamos. Pero de la manera que lo han hecho, es imposible que nosotros podamos darle luz verde. Voto en contra, presidente. En contra, diputado don Leonardo Soto. Teníamos pendiente a la diputada doña Joana Pérez. Joana. ¿Muy a favor o a favor? Voy a intervenir y voy a fundamentar. Yo creo que lo que estamos nosotros legislando es extremadamente complejo y delicado. Ayer aprobamos la Fiscalía Supraterritorial y creo que sí los fiscales nacionales deben tener también una mirada, o sea, de contrapeso, pero por sobre todo una mirada también integral de los distintos
instancias que estamos creando, adjunto, supraterritorial, ¿cierto? Regional. Y también uno dice el día de mañana un contrapeso, ¿ya? Yo voy a aprobar esto, pero quiero dejar de manifiesto que me preocupa que quizás yo habría esperado que el Ejecutivo también trajera una propuesta, no solo del fiscal nacional, sino también de estas instancias, porque probablemente en la sala no vamos a tener los votos, ¿ya? Pero en el Senado se tendrá que dar una discusión, pero lo que me preocupa es que este órgano que es tan complejo, y que lo vimos en lo que está pasando con la FACH, ¿ya? O sea, hay temas que tienen que resolverse como controversias, inclusive no solo internamente con Fiscalía, sino también después entre otros poderes u otros estamentos. Y eso es lo que me está preocupando. Estamos en un nivel mucho más complejo de los temas que define la Fiscalía. Así que lo voy a aprobar, pero creo que todavía podemos mejorar. Estamos en los trámites respectivos y se puede mejorar en profundidad. Estoy de acuerdo con el fondo, pero probablemente difiero de la forma. Gracias. Diputado doña Joana Pérez, a favor. El diputado Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. El diputado Leiva quería consignar por Zoom su voto, pero no se puede. Votar. Tenemos entonces a favor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Por un voto. 5 y una abstención. Sí, rechazado, presidente. 451. Rechazado 451. El diputado Longton no pudo votar. ¿Esta la mantienen o la...? Está pareado. Tenemos esta que quedó dando vuelta, que es la anterior que había redactado acá. No, eliminémosla nomás. La he comparado. Ahí, presidente, demos por rechazadas estas dos. Damos por rechazadas las dos anteriores. Indicaciones. Y por haberse cumplido en parte, al menos, el objetivo de esta sesión, esta se levanta.